Muy bien, entonces continuamos con nuestra elevación. Sí, aquí se me pasó una línea. Sí, aquí le podemos poner plano elevación 1, como le quieran poner. Y vamos a hacer los detalles. Entonces, de entrada tenemos una barra. Usualmente las barras están a 90 centímetros del piso. Entonces voy a ponerle mover, ponerle 90. ¿Sí? Y en este caso dio la casualidad de que coincide con nuestra línea de lavabo. ¿Sí? Usualmente la barra puede tiene medidas, tiene un cierto grosor. A veces las barras, por ejemplo, poner barra de baño. Barra de lavabo. ¿Sí? Puede tener distintos grosores, por ejemplo, este tiene un grosor bastante alto, ¿sí? Este tiene un grosor doble, este es como una L. En este caso, lo que vamos a hacer es esta pequeña naricita chiquitita, que básicamente es la barra del material general, ¿sí? Y ese grosor está como el único, no da vuelta. Cuando da vuelta se le conoce que tiene una nariz. ¿Sí? Si se fijan en nuestro caso, ¿sí? Simplemente está el espesor de la barra. Entonces, ese espesor es el que vamos a marcar. Yo en este proyecto le dimos 1,5, pero va a depender del material de las... perdón, 1,5. Vamos a ver. Sí, 1,5 cm. Va a depender de la barra que utilicen. Y la barra tiene de espesor, vamos a ver, el mueble completo tiene de los .90 a .46,5. Vamos a darle que tiene 45. 46,5 sería un poquito. .45. ¿Sí? Entonces, por eso es que son 46,5, porque es desde la base. Es un poquito más salida. Entonces, la barra tiene su grosor y luego el mueble tiene 45. Entonces, esta es la barra. El acabado lo voy a poner en hatch, este también, porque está al fondo, ¿sí? Pero el mueble está al frente. Entonces, esto es más, lo voy a pasar de una vez a sus planos. Le voy a poner segundo plano, ¿sí? Y aquí a nuestra biblioteca voy a hacer nuestro layer de hatch, guardarlo en la biblioteca hatch, ¿sí? Que esta es la biblioteca de detalles. Muy bien. Entonces, este mueble, les repito, yo lo voy a dibujar. Encima voy a dibujar otra línea, ¿sí? Que es la del mueble. Entonces, no pasa nada si atrás hay una y enfrente hay otra. En dado caso que de repente se vaya para el fondo, le dan clic derecho y donde dice Draw Order, aquí es donde pueden elegir si lo traes al frente, lo envías al fondo, etc. ¿Sí? A veces, por ejemplo, se envía al fondo y no se ve. Pero, si tú tienes grosores diferentes, eso es lo que te va a ayudar a notar la línea. ¿Sí? Entonces, en este caso, la voy a mandar al fondo, la del acabado. ¿Sí? Pero la barra del lavabo se va a quedar. Lo mismo del lado derecho, voy a ponerle match, ¿sí? Y vamos a hacer la cajonera. La cajonera está dividida en dos, tanto horizontal como verticalmente. ¿Cómo hice para dividirlo en dos? Acuérdense que este triángulo me dice el midpoint entre esta línea. Entonces, tiene que ser del mueble nada más, entonces por eso le estoy haciendo otra línea aquí. Entonces, una es la línea de la barra y otra es la línea de cajonera. Entonces, midpoint, ¿sí? Aquí hasta acá. ¿Sí? Y ahí está. Estos son los cajones. Se fijan que hay una separación, entonces vamos a darle esa separación. Vamos a darle otro 1,5 cm. ¿Sí? Aquí a la separación de la cajonera. Y en la parte de abajo, esa separación usualmente es para que puedas jalar el cajón, o sea, sin tener que poner una manija.
Y también tiene un pequeño espacio como de, ¿qué será bueno? Menos de 1 centímetro para los cajones. Entonces aquí yo le voy a dar, le podría dar los 2,5 milímetros de lado y lado, ¿sí? Para que se entienda. Un poquito más para abajo. Para que se entienda que son dos cajones diferentes. Pero a veces eso complica las cosas para el carpintero. Entonces, cuando modelen en 3D, ahí sí modelen con esos detalles. Cuando hagan planos, traten de pensar, acuérdense que el propósito de los planos es para que se fabriquen. Entonces, ¿de cuánto tendrías que decirle al carpintero? O sea, tienes que decirle que está dividido en dos. Entonces, pues usualmente eso es importante explicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Así lo vamos a dejar. Justamente la mitad. Técnicamente sí hay un espacio, pero eso en fabricación se lo hacen. Nosotros lo vamos a decir como, esta parte es una mitad y esta parte es otra mitad. O sea, 75 y 75. ¿Sí? Entonces, es yo creo buen momento para poner algunas cotas. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para las cotas? Voy a traerme mi línea de escala 1:100, que esa es la que hemos trabajado hasta ahorita. Esta cota de escala 1:100. Yo tengo esta de ejemplo, pero en realidad las que hemos estado trabajando son escala 1:100 desde ya tiene rato. Ella, ingeniería 100. Esta es de ingeniería porque es una flechita en vez de una línea. Cuando es una línea es arquitectónico. Vamos a usar este. El problema es que si yo pongo mi línea, mi dimensión, y le pongo aquí esta señalización, y le pongo que esta es mi cota, se ve bien hasta cierto punto porque es escala 1:100 estaba diseñada, pero nuestro dibujo es escala 1:40. Entonces hay que hacer nuestra cota un poquito más chiquita para que se pueda apreciar bien. Y es el caso más extremo cuando son escalas más grandes. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi escala, en vez de 1:40 yo pongo escala, no sé, 1:10, mi cota está gigantísima. O sea, esta es mi hoja completa y ocupa como 3 centímetros de mi hoja. Es más, lo podemos medir. ¿Sí? Ocupa, no, es que la cota está, sí, 3 centímetros. Entonces tiene que cuidar eso, tiene que cambiar la escala de las cotas y de los textos. Es importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a cambiar la cota y vamos a diseñarla para 1:100. Es algo tedioso este proceso, entonces necesito que pongan un poquito de atención para poder trabajarlo sin problemas. Asumimos que esta cota ya está diseñada, o sea que es una de las cotas que ya trabajamos en escala 1:100. Entonces vamos a hacer dim style. Sí, y tenemos las cotas que hemos estado trabajando. Por ejemplo, yo aquí tengo ella 100. Pues de hecho vamos a poner esa creo que es la que hemos estado trabajando, esta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una copia de esta. Entonces, selecciona la copia original, la que me gustó. Sí, que está en 1:100 y la voy a poner nueva. Entonces, esta nueva le voy a poner el mismo nombre, pero en vez de 100 le voy a decir, esta es escala 1:40. Entonces, le pongo el 40. Entonces, se fijan aquí, el 100 es la base y 40 es la nueva. Le doy continuar, ¿sí? Y me va a aparecer todas las opciones para cambiar la cota. Para no cambiarle cuando tengamos este problema, no necesitamos modificar nada, simplemente necesitamos cambiar la escala general. Aquí en el apartado de Fit, aquí viene cuál es la escala, y entonces esta era la 100, ¿sí? Necesitamos cambiarla. Entonces la fórmula es, déjenme le pongo aquí, Paint. La fórmula para saber qué escala o qué factor ponerle es el mismo que cuando usamos el comando de escalar, que es cuál es la escala nueva y cuál es la escala original. Esto es el factor. Entonces, en este caso, el factor va a ser la escala nueva, que es la escala 1:40, y está dividida entre la original, que es la escala 1:100. Entonces, el factor va a ser 0.40. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. Si usaron sus cotas que estaban diseñadas para 1:1, que yo normalmente no explico esto, usualmente explico 1:100, entonces aquí tendrían que cambiarle. O si están usando una escala 1:50 y quieren ahora cambiarle a 1:40, entonces este es
el factor que tendrían que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, el chiste es esto. ¿Cuál es la nueva? ¿Cuál es la original? En este caso la nueva es la 40 y la original era la 100. Entonces el factor es 0.40. Entonces, ese factor lo vamos a poner aquí, le vamos a poner 0.40 y le vamos a poner OK. ¿Sí? Y entonces ahora sí, aquí en Annotate, aquí ya debe estar nuestra nueva cota, que es la ella 40. Y entonces cuando hagamos dim y pongamos aquí, por ejemplo, de la puerta, ¿sí? Nos va a venir la escala un poquito más chiquita. Y esta escala está diseñada para que cuando lo veas en 1.40, ¿sí? Se vea correctamente. ¿Sí? Entonces puedes tener un dibujo, por ejemplo, vamos a suponer este dibujo en escala 1.100, ¿sí? Y otro en escala 1.40. Y se fijan, la roja es la 100. La roja, si yo las acerco, la roja y... Perdón, es que estoy poniendo mal. La roja, que es 1.100, y la 1.40, que es la negra, se ven al mismo tamaño. Entonces, cuando tienes dibujos de distintas escalas en un plano, que se vea uniforme la cota es muy importante. Entonces, nos pasa que después en los semestres ya finales, gente que no sabe cómo escalar la cota, te dibuja el plano en una escala grande y trae unas cotas o muy, muy chiquitas o al revés. Tienen unas cotas que están gigantes, ¿no? Que te ocupan toda la hoja. Entonces, este punto es importante, cómo escalar una cota. Entonces necesito que lo revisen para que la cota quede al final correctamente. Estas cotas yo normalmente las pongo en un layer aparte. ¿Sí? Se me copiaron algunos layers de mi planta, entonces voy a seguir trabajando mis layers de detalles, y yo le voy a poner anotaciones. Anotaciones es todos los textos y todas las cotas. Entonces a mí me gusta poner el color rojo, o a veces como este cereza, como el de las anotaciones, para que cuando yo los vea en plano, sepa cuál es dibujo y cuál es anotación. Entonces aquí le voy a cambiar el layer, le voy a poner anotaciones, perdón, detalles, anotaciones, o simbología, a veces también le pongo simbología. Y voy a borrar ya esta cota, y lo voy a seleccionar, y lo voy a pasar para acá. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner a esta detalles, voy a copiar el texto, y voy a decir, ¿sabes qué? Estamos trabajando estos detalles en escala 1.40, ¿sí? Para que no vayan a confundirse después, porque puedes tener así distintos detalles, algunos más grandes en escala 1.20, algunos en escala 1.50, etc. Entonces, para terminar esta parte del mueble, en esta vista frontal, vamos a poner que es cajón. Entonces, si han visto que las puertas, normalmente les ponemos esta línea, ¿sí? Que indica que es batiente. El tipo de líneas. LT, le cambio el tipo de líneas a dash. Es más, seleccionamos todas. Ok. Y luego seleccionamos aquí dash. Un poquito más chiquito, ¿no? Entonces, este tipo, que lo que significa es que tú lo abres, ¿sí? Como batiente, como si fuera una puerta. Y quiere decir que hay unas bisagras de un lado y está una puerta del otro. Entonces, en este caso, para poner que es una cajonera, las cajoneras se ponen con una cruz. ¿Sí? Una cruz significa que tú lo abres del centro, lo jalas, perdón. Entonces ponemos aquí cajoneras, ¿sí? Y ya puedo borrar esta. Y entonces todas estas son cajoneras. Cajonera, 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 cajonera. Estas líneas yo normalmente las pongo delgaditas, entonces las pongo en el layer de hatch. Sí, y de hecho el layer de hatch no tiene grosor, pero debe ser también .13 o .09. Sí, y lo debo de ver aquí. Entonces esto, LW display. Entonces aquí lo veo. Se fijan que todavía, a pesar de que es escala 1.40, se ve la mancha de la barra. Entonces vamos a cambiar eso. Esta línea, que es la parte de abajo de la barra, la voy a poner delgada. Aquí le voy a cambiar el grosor. .15. Es más, toda la barra vamos a cambiar a .15.
todos estos detalles. Y si acaso el perímetro, grosor.15, el perímetro sí lo voy a dejar by layer, que es el de segundo plano. Bien, punto 15. ¿O será bueno todo? No, sí. Punto 4. Sí, se me hace que la barra así. Punto 15. No, ¿saben qué? Vamos a cambiarla todo. Creo que sí se ve mejor. A pesar de que está en el segundo plano. Para que se imprima. Después lo vemos a la hora de hacer la prueba de impresión. Para terminar esta parte, voy a poner el hatch de una vez a el muro. LW display off. En este caso vamos a poner el muro un hatch. El hatch lo voy a hacer bastante delgadito. Punto 10. No. Escala punto 10. No. Punto 3. No. Punto 5. Ahí está. Y lo voy a poner obviamente en el layer de hatch. Muy bien, entonces aquí está la parte de la regadera, aquí está el lavabo, aquí está la escalera y nada más hicimos este mueble, pero ya ponemos cotas del tamaño correcto y pueden hacer un poco más grande. Entonces vamos a continuar el video en el baño en el siguiente video.